Colombianos, cada vez el Centro Democrático pues está en sus últimos días y realmente no sabemos cómo le irá en las elecciones regionales y departamentales, porque imagínense, primero el senador Ciro Ramírez pues procesado y pues ahorita va a indagatoria por contratos que desvió presuntamente. Ahora le resultan los audios a Oscar Iván Zuluaga que lo comprometen con dineros aportados a su campaña por parte de Odebrecht, que negó durante muchos años, que intentó tapar a toda costa que no se descubriera y pues miren, tarde o temprano la verdad sale a flote. Pues bien, Daniel Coronel escribió una columna que se llama Operación Tapadera y es ver cómo este señor Oscar Iván Zuluaga, que también participó o quiso ser precandidato presidencial en el 2022 por el Centro Democrático, pues no le salieron las cosas como pensaba, ¿no? Se le cayó la máscara y ahora sí no sabe ni dónde esconderse. Y empieza así Daniel Coronel. Oscar Iván Zuluaga le ha mentido al país sobre la financiación de su campaña presidencial. Acogió para su causa a Daniel García Arizabaleta, un corrupto ya sancionado en esa época. Aceptó que Odebrecht le pagara a su asesor propagandista Duda Mendoza más de 1.5 millones de dólares por debajo de la mesa. Y lo que es más grave, durante 6 años se dedicó a manipular testigos, ocultar evidencias y obstruir a la justicia. Las grabaciones encubiertas que le hizo su cómplice Daniel García Arizabaleta para asegurarse y negociar cuando fuera el momento ponen a Zuluaga al borde de la cárcel. Los audios entregados a la fiscalía y publicados por semana muestran cómo funcionó esa operación de ocultamiento. El 6 de enero del 2017, Daniel Coronel publicó una columna titulada Duda sobre Duda. En diciembre, la revista Veja de Brasil había publicado un documento de la Policía Federal brasileña en el que aseguraban que el director financiero de la empresa del publicista Duda Mendoza había recibido pagos en efectivo en un hotel de Sao Paulo. La primera semana de este mismo año, pues Daniel Coronel llamó a Oscar Iván Zuluaga y le preguntó: ¿usted está seguro que Odebrecht no le pagó al señor Duda por la asesoría o por parte de la asesoría que le brindó a su campaña? Él respondió: lo único que yo conozco fue que acordamos con Duda el pago que se le hizo, que está registrado en la contabilidad nuestra y que es una suma muy importante. Con la publicación de los audios queda claro que ahí arrancó la operación tapadera. En la grabación, Zuluaga le preguntaba a García Arizabaleta si existen fases, correos electrónicos o cualquier mensaje suyo con Odebrecht. García Arizabaleta responde que yo recuerde no, y agrega: porque lo primero que yo hice cuando salió la noticia de Daniel Coronel fue escribirle a Luis Como saludándolo, además eso fue en enero. Más adelante Zuluaga dice: pero yo creo que aún teniendo esos riesgos yo lo voy a hacer, que la persona nos contacte en Brasil y mire a ver si de buena, de una actitud amistosa, a ellos no les conviene pues jodernos a nosotros. El 4 de febrero del 2017, Daniel Coronel publicó una columna llamada El silencio de García Arizabaleta, que ocasionó una reacción inesperada. El lunes muy temprano, el abogado Jaime Granados, apoderado de Zuluaga, trató de deslindar a su cliente de Odebrecht y pidió en cambio que la fiscalía pusiera la lupa sobre García Arizabaleta. En las grabaciones publicadas este fin de semana, Zuluaga le pide perdón por eso a García Arizabaleta. En las grabaciones publicadas este fin de semana, Zuluaga le pide perdón por eso a García Arizabaleta. Le dice él: pues primero pedirle muchas excusas con eso de lo de Carolina, la afectación, lo de ese momento de Jaime Granados y eso pues porque estas cosas no se controlan todo, ¿no? Y García Arizabaleta le responde: no, tranquilo, de manera más hipócrita. Pues García Arizabaleta, mientras decía esto, lo estaba grabando. En marzo del 2018, el periodista Gerardo Reyes publicó en Univisión las diligencias de la declaración de varios directivos de Odebrecht que hablaban de la financiación de la corrupta multinacional brasileña a las campañas de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. La columna se llamó Más allá de cualquier duda y registró estas declaraciones. Lo dicho por estos declarantes no le convenía a Zuluaga. Le contó a su cómplice que tenía en marcha un plan para contactar a los ejecutivos de la multinacional con el propósito de lograr testimonios favorables hacia él. ¿Se dan cuenta cómo este tipo Oscar Iván Zuluaga intentaba tapar este escándalo a toda costa? Él decía: ya tenemos la forma de establecer contacto con Luis Batista, director de comunicaciones de Odebrecht. Está en la Bahía, el hijo de Duda lo conoce, son grandes amigos, ya está enrutado en eso, pero yo quería preguntarle en qué términos debemos hablar con él. Ya se habló con el abogado y con Martorelli, también está contactado.
El acercamiento y eso es un poco más difícil para nosotros, pero digamos que estoy dispuesto a ir para allá para verlos a ellos, a ver qué van a decir o qué van a plantear en su declaración de extrajuicio. El excandidato quería que los ejecutivos mintieran diciendo que ni él ni nadie de su campaña sabía de los pagos de Odebrecht a Duda. Él dice: tenemos que tratar que Luis y Martorelli puedan colaborar en su declaración extrajuicio, mandando un mensaje que la campaña ni nadie de la campaña sabía de eso. El propio Duda fue persuadido del plan para alterar los hechos. Zuluaga le contó a su compinche: hoy en la tarde por fin es la reunión con Duda. Él desde la semana pasada aceptó dar declaraciones que se están planteando y que ya regresó a la Bahía. El exministro le garantizó a García Arizabaleta que no había registros de cámaras de seguridad sobre las reuniones que tuvieron con los hombres de Odebrecht en su propia casa. Y es que García Arizabaleta le pregunta: ¿en su edificio hay cámaras? Nada, contesta Zuluaga. ¿Hay registros de entrada? Nada, no existe, lo tranquilizaba Zuluaga. Pero yo tengo la preocupación de que uno dice cualquier cosa y mañana van y piden registro. Nada, ya miré eso y no hay nada. Zuluaga también invocaba sus conversaciones con García Arizabaleta los consejos del sacerdote Arturo Uría, quien según él le recomendó salvarse haciendo uso de la restricción mental, que un manual sobre Opus Dei define como mecanismo para evitar comunicar la verdad de las cosas tal y como son. Según el excandidato, el religioso lo aconsejaba. Él dice, comillas: a usted nada lo obliga a protegerse a usted mismo y a su familia. Incluso me dijo, eso está en la FED. Hablaba de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse. En agosto del 2021 murió el asesor político Duda Mendoza, con el que se fueron muchos secretos de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Qué conveniente, ¿no? A raíz de su fallecimiento, escribió una columna Daniel Coronel llamada Duda en la tumba. Óscar Iván Zuluaga reaccionó con molestia frente a la columna. Le dijo a la periodista Paola Páez de Pulso que Daniel Coronel resucitaba un refrito para perjudicar al uribismo. Miren las palabras que este señor decía en el 2021 sobre la columna que escribía Daniel Coronel. Mire, Paola, lo primero es que es la cuarta vez que Coronel saca ese artículo. O sea que no es ninguna novedad, es lo que ustedes los periodistas llamarían un refrito. Que claramente lo coloca en lo que ha sido Daniel Coronel, un claro perseguidor del uribismo. Esa ha sido su línea de actuación, no de ahora, de muchos años. Es un periodista que no tiene objetividad, que claramente actúa con parcialidad, porque tiene un sentimiento en contra de lo que significa el uribismo. Yo claramente he sido una persona muy cercana a Uribe. Y qué mentiroso resultó ser este señor Óscar Iván Zuluaga. Los hechos se encargaron de demostrar que no era un refrito. El tema sigue vigente. También comprueban que la perdición de Óscar Iván Zuluaga no vino de un reportero, sino de Daniel García Arizabaleta, el hombre que rompió al que él llamaba un secreto de sangre y que ha sido uno de los más caracterizados uribistas, señores. ¿Qué piensan de esta columna? Realmente queda al descubierto que querían tapar pues el secreto que tenía Óscar Iván Zuluaga con su financiación, ¿no? Juan Carlos Upegui se pronuncia frente a esto. A Uribe lo engañó Óscar Iván Zuluaga. También lo engañaron con 6.402 falsos positivos. Su jefe de seguridad extraditado por narcotráfico. Su primo por paramilitarismo y sus ministros por cohecho. Mejor dicho, Uribe es muy mentiroso o muy incompetente. Lastimosamente, si a Uribe dice que lo engañó todo el mundo, mejor dicho, el adalid de la moral. Y frente a estos engaños que se traducen en Uribe y que pues también Álvaro Uribe haya salido a responsabilizar a los militares de los falsos positivos y no asumir él, que fue el presidente de la época, este hecho, pues realmente es un insulto para las víctimas. María Jimena Duzán pues cuestionó las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez tras las audiencias de la JEP en las que exoficiales del ejército reconocieron que dicha institución cometió ejecuciones extrajudiciales. La periodista y politóloga María Jimena Duzán, en su formato de cambio llamado María Jimena Duzán al Día, cuestionó la reacción que tuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez a las recientes audiencias en el municipio de Dabeiba, Antioquia, sobre los falsos positivos cometidos por el ejército que confesaron exoficiales de dicha institución. Duzán calificó las declaraciones que realizó el exmandatario por medio de Twitter como un insulto a las víctimas, a las madres, a los hermanos y a las hermanas de todos esos jóvenes inocentes que murieron por cuenta de esa práctica macabra que se incrementó sustancialmente durante la administración del presidente Uribe.
La periodista también aseveró que el trino escrito por el ex jefe del Estado tras la diligencia en el municipio antioqueño es dramáticamente irrespetuoso. Según Dusan, Uribe con sus declaraciones no solo descarga toda su responsabilidad en los militares, sino que además les dice que le mintieron, que son unos mentirosos. Hágame el bendito favor. Y es que recordemos el Twitter. Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos. Les creímos y ahora los aceptan. Incluso la fundación de Ervin Hoyos, que en paz descanse, defendió un caso de Baiba anterior a mi gobierno. Y apoyamos esa defensa. Los cometidos durante mi gobierno mancharon la seguridad democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de esos delitos es grave sin que se importe el número ni los casos de las falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y a los policías. Increíble la negación de este señor, tratando de echarle el agua sucio a todos los soldados, a todos los coroneles y a todas las personas que recibían órdenes de arriba. Bajas, que era lo único que importaba según el general Montoya. Pues la periodista argumenta que lo que realmente quiere decir el exmandatario es que no tenía conocimiento de lo que estaban haciendo los militares, a pesar de que él como presidente era el jefe y comandante del Ejército Nacional. Según Dusan, la guerra contra la insurgencia de las FARC fue un conflicto que el propio Uribe diseñó e impulsó, llegando incluso a contabilizar cuántos abatidos conseguía cada batallón, y penalizando cuando las bajas no eran las esperadas. Y es que la periodista menciona, es que en este país lo que fue más grave es que en la época de seguridad democrática se mataron civiles. Ahora el expresidente Álvaro Uribe Vélez quiere echarnos el cuento de que a pesar de que gobernó desde los cuarteles, nunca supo nada irregular de que estuviera sucediendo ahí. ¿Será verdad? Por el contrario, le estarían echando la culpa a los miembros de la institución castrense de los crímenes de guerra que tuvieron lugar en Colombia. En últimas, Dusan manifestó, la mentira dicen que es la mejor arma de los cínicos, pero hay mentiras que duelen, y esta declaración de Uribe es una falta de respeto al país, pero sobre todo a las víctimas. No debemos dejarlo pasar. Colombianos, lamentablemente este señor Álvaro Uribe Vélez se niega a aceptar lo de los falsos positivos y pues que todo fue a sus espaldas. Lo de la parapolítica, todo fue a sus espaldas. Lo de la financiación de Odebrecht, todo fue a sus espaldas, sabiendo que él mismo trajo a Martorelli de Odebrecht, ¿no? Y pues lo de Oscar Iván Zuluaga del 1.6 millones de dólares fue a sus espaldas, sabiendo que Oscar Iván Zuluaga ya le había comentado pues esto que se les venía y siempre mantuvieron un silencio. Cínicos son los que son. Y es que aquí tenemos una caricatura que pues pone Matador donde dice decepción y vergüenza. Oscar Iván Zuluaga en prisión manejado como títere de la mano de Álvaro Uribe Vélez que le dice, Oscar Iván, ¿cómo pudiste? Realmente son reasolapados. Por eso ni un voto más por el Centro Democrático, señores. Aquí nos damos cuenta de que no es el partido tan transparente que dice Álvaro Uribe Vélez, donde todas las personas que lo han rodeado pues han terminado en la cárcel. Nomás su reelección terminó un poconón de gente metida en la cárcel, ¿no? Ay, señores, ojalá no más Centro Democrático. Por favor, les pedimos que compartan este video y opinen sobre la columna de Daniel Coronel sobre dicen el tapen, ¿no? Cómo pues esta gente buscó evitar que saliera la verdad a la luz. Gracias al señor Ari Zabaleta que grabó a Oscar Iván Zuluaga. Si no, esto no hubiera podido ocurrir, pues que le dictaran y le imputaran cargos a este ex candidato presidencial. Lo que se nos hace raro es que también aquí el señor Pisano, que en paz descanse, grabó a este señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y nunca pasó nada, ¿no? Este señor quedó en evidencia de que sabía todo lo de Odebrecht y no hicieron nada, sino que por el contrario le decían a Pisano, si usted va y pone una demanda allá, pues le van a decir que es un loguito. Decía así el tipo y decía, eso es una coma, marica. Esas eran las palabras de un fiscal general de la Nación. Hágame el bendito favor. No siendo más, esperamos que compartan, se suscriban y pues le den like a este video. Muchas gracias.